Bueno, y también hoy queríamos hacernos eco de una noticia que tiene como protagonista a este hombre. Es un joven de 22 años que estaba en Estados Unidos y va a tener que volver a Europa en barco. ¿Por qué, Andoni? Pues porque la compañía aérea que había elegido no le garantiza, entre otras cosas, acomodar al pasajero, acomodar a Kevin, así se llama, con seguridad. El año pasado se trasladó a Chicago para ser tratado de una enfermedad en la clínica Mayo. Allí ha estado año y medio y cuando ya tenía las maletas hechas le dieron la mala noticia. La compañía insiste en que su sobrepeso precisa de forma continuada del suministro de oxígeno y de estar sometido a controles médicos periódicos. Kevin tiene problemas de movilidad, hay que decir, y necesita de una silla eléctrica para desplazarse. Pues bien, sus padres han tomado la decisión, ante esta circunstancia, de hacer el viaje en barco desde Nueva York hasta Reino Unido y de ahí a Francia. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, pues la travesía va a tardar una semana. Bueno, pues quizás sea una historia que conocen bien o no nuestros siguientes invitados. Vamos a hablar de la obesidad mórbida. Un 1% de los vascos sufre esta obesidad mórbida. La mayoría son mujeres. A pesar de ello, hoy nos visitan hombres. Quienes la sufren tienen una esperanza de vida de entre 10 y 12 años, más corta que el resto de las personas. Y son entre 5.000 y 6.000 quienes, iba a decir, se animan, pero se atreven a realizarse esta intervención. Le vamos a preguntar a un experto en la materia, un profesional que se dedica a ello, que hace esta serie de operaciones, al doctor Miguel Ángel Carbajo, director del Centro de Excelencia para el Estudio y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes de Valladolid. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas Gracias tardes. por venir desde allí. Y dos personas que lo han vivido en sus carnes, en su propia piel. Tenemos a Mikel Arratsaldeon, muy buenas, y Antjon Ongi Etorri. Bueno, pues vamos a empezar poniendo las cosas muy claritas. ¿De qué hablamos, de qué pesos hablamos, de qué condiciones físicas hablamos cuando hablamos de obesidad mórbida? Bueno, el concepto está bastante establecido, por así decir, que, o sea, una persona que alcanza unos índices, o sea, concretamente le llamamos índice de masa corporal, sí, que sobrepasa los 40 kilos por metro cuadrado de superficie, o aproximadamente, porque esto tampoco es un concepto rígido, es decir, que hay variaciones ahí, ¿no? Pues ya se puede decir que esa persona, una persona que está en 39, 40 o más, pues tiene una obesidad mórbida. ¿Y esto por qué viene? A medida que va subiendo en el índice, pues esta obesidad puede pasar a ser supermórbida, como este paciente que mostrabais en las imágenes, o supermórbida, es decir, vamos subiendo en el escalafón, pues dependiendo de cómo va progresando la enfermedad. Sí, porque en este caso Kevin pesa 230 kilos, si no recuerdo mal había un hombre en México que llegó a pesar hasta 600 kilos, entonces estaríamos hablando de esos parámetros. Y lo decía yo, trayéndolo a vuestro caso, ¿os habéis encontrado en algún momento, bueno, vosotros os habéis sometido a esa operación de cirugía plástica, estética, perdón, no, de operación de cirugía de obesidad mórbida? Me estoy liando porque luego sí que algunas personas tienen que someterse no es estética, a ese tipo de cirugías. ¿Os habéis encontrado con problemas como este a la hora de coger un transporte público? Yo, en mi caso, no. ¿Nunca? Yo pesaba 50 kilos más que hoy y la verdad es que en ese sobre el transporte y eso no. Luego, para otras cosas sí, pero... ¿Qué nos vas a contar ahora, John? Yo tampoco. Ningún problema. Yo adelgazo 40 kilos, entonces no es que estaba obeso. Lo que pasa es que lo mío era más de salud que de estética. Porque tomaba muchas pastillas y muchas cosas de esas, y entonces pues decidiste hacerlo, ¿no? Ahí estamos viendo algunas fotos de antes de proceder a esa intervención bariátrica, como bien me corregía. Decía que la obesidad mórbida, no sé hasta qué punto, incluso a vosotros os ha pasado, que os han dicho, esa persona tiene esa enfermedad, ese sobrepeso, esos kilos, porque seguro que comen fatal, porque comen mucho y no comen en condiciones. ¿Eso sí, os lo han llegado a comentar? Sí, yo era de los que comía mucho y yo engordaba porque comía. Y aparte era pues diabético y tenía todos los análisis pues en el sorteo, vamos. Ya, vuelta al aire. Hoy precisamente que es el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Justo. ¿Y en tu caso, Antjon? Bueno, los dos venimos de hostelería y yo... mi caso es como la pescadilla, ¿no? Que no andas porque te cansas y te cansas porque andas. Entonces, pues, y después las comidas eran muy raras. Comía mucho y aparte a horarios raros. Yo, por ejemplo, en el bar
pues terminaba de trabajar a la 1 y me ponía como un cerdo de comer, pues la ensaladilla, después mixta, va, como es mixta y ensalada, pero la botellita de vino y después 4 chipirones, va, como están ricos 6 y después la botella de vino y después a la cama. Entonces no podía adelgazar. ¿Y deporte cero? Deporte cero, andaba poco, iba al monte porque me cansaba y al cansarte me decías, joder, pues que vaya su prima, coño. ¿Y eso fue increciendo? Es decir, tú pesabas, vamos a decir así, normal para tu estatura, no. Y de repente empezaste No, yo a comer... siempre he sido, no obeso, he sido fuerte. Y hace 14 años dejé de fumar. Entonces no sé si hay una relación o no. Y engordé entre 12 y 13 kilos. Y no he conseguido quitar hasta que me he operado. Ya, ¿hay una relación, doctor? Mucha gente que coge ese peso al dejar de fumar. No es una relación directa. O sea, sí que es cierto que hay personas que dejan de fumar y por el exceso de ansiedad pues aumentan el peso. Pero no es una relación directa. Es preferible dejar de fumar. Bueno, o sea, el tabaco es la primera causa de muerte en el mundo hoy. Sí. La obesidad es la segunda causa de muerte en el mundo hoy. O sea, que un paciente obeso y fumador, desde luego, no va a tener esos 10-12 años de vida menos que tú comentabas, sino que va a tener 20 o 25 años de vida menos. Es decir, el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes es muy alto. Miquel y Antón nos decían que era, en su caso, por comer, pero hay también un componente genético, hormonal, etcétera. Hay gente que dice, no, es que yo no como demasiado, tanto como para engordar. Y efectivamente nosotros hemos operado muchos pacientes que somos conscientes de que no eran grandes comedores. O sea, muchas veces no está el problema digamos, en meter una cantidad de calorías excesiva, que siempre, digamos, en la sociedad actual todos tenemos una alimentación más hipercalórica que la que debiéramos, pero existen otros componentes. Y realmente, no solamente genéticos, indudablemente que existen componentes genéticos, pero hay otros que son absolutamente desconocidos. Realmente por esto decimos que la obesidad en general es una enfermedad de causa desconocida, es una enfermedad metabólica en la cual afortunadamente cada día conocemos más cosas, pero que todavía tenemos muchas lagunas. Y el problema, por esto voy a incidir un poco en el tema del sobrepeso, es decir, que no es necesario que una persona tenga, por ejemplo, este muchacho que habéis mostrado de los 230 kilos, normalmente cuando nosotros operamos pacientes de este tipo, 230, 40, 80, hemos operado pacientes de 300 kilos. Estos pacientes, si son jóvenes, no tienen los problemas tan graves como podían tener ellos, con muchos menos kilos. Es decir, que no es un problema de número de kilos, de una forma directa. Es un problema más importante cómo la obesidad, digamos, agrede al organismo. Hay individuos en los cuales con poco peso, sobre todo en los varones o en las mujeres que desarrollan obesidad troncal, obesidad visceral, es decir, que la obesidad se sitúa en el abdomen, entonces, digamos, las posibilidades de desarrollar diabetes, hipertensión, apnea del sueño, dislipidemia, o sea, esas 4 comorbilidades, que es lo que yo llamo los 4 jinetes del apocalipsis, porque son las de más alto riesgo cardiovascular, junto al cáncer, que sería la quinta, la posibilidad de incremento de determinados tipos de cánceres, pues todo esto es lo que conlleva al riesgo cardiovascular y a una muerte prematura. Quizá haya gente que nos esté viendo en casa y diga, yo tengo un sobrepeso, mi índice de masa corporal es elevado, ¿me debería operar? ¿No todo el mundo se puede operar o sí? Haciendo un buen diagnóstico, un buen análisis. Una persona que tenga sobrepeso, que no sea una persona con una obesidad mórbida, que tenga un sobrepeso, pero que tenga una comorbilidad, por lo menos una de estas comorbilidades graves, una o más. O sea, fundamentalmente una persona con sobrepeso y con diabetes, yo le aconsejaría que se operara, porque solamente con erradicar la diabetes le estamos salvando la vida. O se la estamos alargando. Yo veo a Antón y a Miquel aquí, ¿no? Ya que después de curarse de esta enfermedad, rompéis con el mito ese del gordo feliz, porque claro, yo conozco a gente que cuando está obesa, es decir, te dicen que nunca han comido, ¿no? Que están así porque les ha venido por genética o por lo que sea. Yo tengo una amiga que dice que tiene retención de líquidos y que bueno, que su cuerpo está constituido por líquidos, que se le ve que no, que es grasa. ¿Por qué admitís que habéis comido y que tenéis ansiedades ahora que habéis adelgazado y no antes? Bueno, yo te digo una cosa. Primeramente, antes he dicho que comía de noche mucho, pero principalmente era el comer mal, como se dice. Yo no desayunaba.
cuando llegaba la hora del almuerzo me comía en el bar pues 2 tortillas, comíamos tarde, llegabas con ansiedad a comer, entonces te comías lo que fuese. Primeramente por ahí. Y segundo, ansiedad. Yo, ansiedad directamente no, era el comer por comer. Comías, venga, si puedo comer, y después ibas a la cama. Quiero decir, no veías que ibas a más, porque por ejemplo tenemos el caso de un presentador conocido, un cocinero aquí en nuestra casa, en TV además, Robin Food, y vamos, que uno no se pone como estaba él de la noche a la mañana, que... Es decir, tú te puedes controlar, puedes decir, me voy a poner ya en manos del médico y no esperar. ¿Hiciste dieta en algún momento, John? Sí, he hecho yo dietas. Es facilísimo hacer dietas, más de 1000. Lo que pasa es que para el mediodía se me olvidaba. Empezaba por la mañana y para el mediodía se me olvidaba. Tiene que tener una fuerza de voluntad brutal. No, yo he hecho... con hambre y luego comías más. Hace años, Iván, he perdido hasta 16, 15 kilos. Pero claro, mi teoría, y el doctor puede corroborar. Yo, para adelgazar, dejaba el pan, los azúcares, las grasas, el alcohol y tal. Dije, pero yo toda la vida tengo que estar sin comer eso y sin beber eso. En el momento que empezaba, pues si había perdido 15 me iba a 17. Porque empezaba el cuerpo a reaccionar otra vez y me iba. El efecto rebote que llaman, sí, ¿no? el efecto rebote que llaman. Entonces yo tuve que tomar la determinación porque, como bien ha dicho el doctor, yo tenía de todo, menos de todo. Estaba en peligro ya tu vida. Y bueno, ha dicho una cosa interesante, doctor. Ahora que os habéis curado de esta enfermedad, ¿la persona que se opera tiene que seguir de por vida un régimen estricto o puede permitirse ciertos caprichos? Bueno, varía mucho. Luego os pregunto, porque estáis poniendo unas caras a los dos que da gusto. Primero escuchamos al doctor, pero se están tronchando de risa. O sea que creo que he dado en la diana. Adelante. Varía mucho el tipo de técnica que se realice, ¿no? Y el tipo de cirugía que se haga. Con lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? que es un tipo de cirugía mixta con un gran componente malabsortivo, pues prácticamente podemos decir que nuestros pacientes, bueno, ellos lo pueden decir, nuestros pacientes, yo cuando como con ellos, todos comen más que yo. O sea que el que se tiene que contener soy yo, porque obviamente, pues digamos, todo lo que yo meto de alguna forma se va a absorber, pero ellos no. Entonces ellos se pueden permitir ciertos lujos que eso es así, ¿no? Eso no quiere decir que no les demos pautas. Es decir, nosotros... la obesidad mórbida o la obesidad grave, la obesidad severa, es una enfermedad que la catalogamos como una enfermedad metabólica. Pero es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica, es progresiva y es incontrolable mentalmente. Entonces, esas características hacen de ella, y es de origen desconocido, entonces todas esas características hacen de ella una enfermedad muy compleja. ¿Y esto quiere decir que nosotros operamos un paciente y nos olvidamos de él? No. Nuestro centro, que precisamente es un centro de excelencia, y por eso es un centro de excelencia, y está así, digamos, reconocido, acreditado por las sociedades científicas internacionales, pues está acreditado como tal porque nos dedicamos única y exclusivamente al tratamiento, al estudio y al tratamiento y al seguimiento de estos pacientes. Y nosotros lo seguimos de por vida. Cuando un paciente cae en nuestras manos, lo cogemos en nuestras manos, es para siempre. ¿Habéis tenido que pegar tirones de orejas en algún Muchas caso? veces, sí, muchas veces, porque siempre hay unas pautas, o sea, siempre hay una normativa que siempre les estamos aconsejando. ¿Por qué? Porque la alimentación sana siempre tenemos que estar procurando, en general, toda la población. Cuando estas personas adelgazan, no quiere decir que les vayamos a prohibir, pues pueden comer de todo realmente, pero siempre les vamos a aconsejar una alimentación sana. Siempre les vamos a aconsejar que determinado tipo de alimentos que los controlen o que los tomen con moderación. Pero eso como todo el mundo, en realidad, realidad, como todo el mundo, ¿no? efectivamente. No, porque y una alimentación operados... sana, pues es la famosa alimentación, la famosa dieta mediterránea, pues la estamos aconsejando constantemente. Sí, que esta nos la sabemos todos de memoria, porque pero es luego... comer sano, pero bueno, estos son pautas que, y obviamente si algún paciente se descontrola en algún sentido, pues inmediatamente estamos encima. Digo que luego algún croissant así con mantequilla cae y todo eso. ¿Es así? ¿Os permitís absolutamente de todo? Yo he pasado las pautas del doctor, soy muy amigo de él, pero no le digo todo lo que hago. He pasado por todo en mi vida, porque antes también, bueno, soy cocinero, y de hecho me gustan todo lo que dicen que es el blanco, me gusta todo eso, es decir, la harina, el azúcar y tal. Entonces yo, en 6 años que estoy operado, como de todo y bien. Vale, no te cortas, y soy vamos. feliz en este momento. Vale. Doctor, una pregunta, por favor. Espera un segundito, que respondan John. Sí. Bueno, yo
Miquel dice que de todo. Yo como de todo y mucho, además. Sí. Mucho. Yo, los amigos que suelen venir mucho a Donosti y tal, dicen, pero ¿tú te has operado o no te has operado? A ti, pero si tienes más hambre que antes. Y recuerdo las pautas que decía el doctor al salir de operar, que es una operación que fíjate, de Valladolid traje yo el coche otra vez. ¿Ah, sí? Sí, sí, sin ningún problema. ¿Después de cuántos días que hubieran transcurrido un la día, operación? una noche en el hospital y 2 días que suelen recomendar en un hotel cercano, por si hay algún problema o así. Al tercer día, las pautas y a casa. Y la mujer me dijo, ya llevo yo el coche, Antón, que no, que ya llevo yo. Y de una tirada vine de Valladolid a Oñati. Sin ningún problema. Igual que yo. Pero sin ningún Pero problema. era el lunes, yo el jueves estaba trabajando. Yo el martes y el en viernes mi negocio. Cuando hablamos de estas operaciones parece sí. que es algo complejo, que es algo peligroso, arriesgado, porque ahora hace mucho, afortunadamente, que no conocemos datos de muertes de personas que se hayan quedado en el quirófano. Pero a verlas las hay, Andoni. Sí, 2,5 millones, según algunos expertos, que ya dicen que la obesidad mórbida ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. 2,5 millones de personas muertas. Sí, bueno, en realidad estaríamos hablando de datos internacionales. ¿no? Mundiales, efectivamente. Sí, mundiales. ¿Erais obesos de pequeños? Yo he sido fuerte, de los 16 años he sido fuerte. ¿Y de pequeños, con 10 años? No, a partir de 16 ¿Y empecé Anchón? ya. Yo sí, yo un poco, sí, no era muy delgado, ya era obesillo, se jugaba fútbol con 14 años y me costaba coger al extremo porque era defensa derecho y la leche, joder, corría más que yo. Ya la pregunta para el doctor, ¿hay una predisposición si no alimentamos bien a los niños, niñas, de pequeños, a que en un futuro sean obesos mórbidos o tengan una obesidad grave? Sí. Por supuesto que sí. ¿Hay mucha causa, riesgo, si no se les alimenta bien? Sí. Nos encontramos ahora mismo, precisamente ayer, con unos colegas vuestros, estábamos comentando esto en Bilbao, y es curioso porque nos encontramos ahora mismo, España se encuentra con un porcentaje de aproximadamente un 18% de la población infantil y juvenil con obesidad o sobrepeso. Estas son las cifras, estamos en el límite del máximo de las cifras a nivel europeo. Pero es que en la última encuesta de salud realizada aquí en Euskadi, el problema es gravísimo porque en los índices de obesidad y sobrepeso en una población, un rango de población estimada entre 4 y 18 años, en ese margen, sumando los dos conceptos, suma el 28%. O sea que aquí en el País Vasco hay 10 puntos más por encima de la media nacional, que ya la media nacional está por encima de la media europea. Fíjate, con lo bien que se supone que comemos aquí. Entonces, el problema es muy serio porque todas estas generaciones que están viniendo detrás de niños que son están con sobrepeso o van a ser obesos o tienen ya obesidad y a veces estamos operando niños obesos, niños de 12, 13, 14 y 15 años, hemos operado muchísimos, pero muy obesos realmente y con muchas comorbilidades asociadas ya. Pero el problema es que toda esta generación en los próximos años, un gran porcentaje de estos van a ser obesos mórbidos o van a tener diabetes, van a desarrollar diabetes de una forma prematura o van a desarrollar hipertensión o apnea del sueño o cualquier comorbilidad de este tipo. Doctor, me sorprendía lo que nos estaban contando Miquel y Anchón, que al día siguiente prácticamente se podían marchar. Háblenos de la operación, ¿en qué consiste? Bueno, al día siguiente se marchan. La verdad es que nosotros tenemos ahora mismo, yo creo que tenemos somos dentro del parámetro de lo que somos centros de excelencia, porque digamos nos podemos comparar con otros centros de excelencia, pero no nos podemos comparar con centros que no están digamos en esos parámetros de excelencia, dentro sí. de esto porque no tenemos posibilidades, pero como a nosotros estamos obligados a mandar todos nuestros datos, volcarlos de todos nuestros pacientes, volcarlos en una base central de datos europea. Esto lo estamos haciendo desde el mes de enero del 2010, entonces nos permite hacer un comparativo con el resto de los centros de excelencia que hay en el mundo. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en el menor índice de estancia hospitalaria del mundo, que son 24 horas. En el 98.5% de los pacientes que intervenimos. Entonces, esto nos da la pauta de que ¿por qué esto es muy rápido? Sí. Pues porque la cirugía en los obesos tiene que ser todo muy rápido.
y tiene que ser mínimamente invasivo. Cuanto más mínimamente invasivo, mejor. Pero claro, para esto es muy importante que haya equipos que estén muy entrenados para realizar esta cirugía. Esta cirugía es muy compleja. Operar a un paciente obeso de cualquier cosa que se les vaya a hacer, es complejo por las propias características del obeso. Si el obeso tiene factores de riesgo asociados, como son diabetes, hipertensión, etcétera, más complicado todavía. Pero si encima los vas a operar de obesidad y tienes que actuar sobre el abdomen, que es donde se encuentran realmente las vísceras llenas de grasa, etcétera, pues la complejidad es todavía mayor. Por eso se requieren equipos muy complejos, muy entrenados, cirujanos muy expertos en esto, que se dediquen íntegramente a ello y sobre todo que tengan la tecnología. Si tú tienes la tecnología adecuada, trabajas con una tecnología robótica como hacemos nosotros y con una experiencia, o sea, el problema es un cúmulo de factores en los cuales se juntan la experiencia, los conocimientos, las habilidades y la tecnología. Entonces puedes conseguir estos resultados. ¿Tuvisteis que hacer dieta previa para llegar al quirófano? Sí. La dieta previa es lo más importante por la operación que dice el doctor. Si lo que no tenemos nosotros es quitado nada, solamente está, diríamos, grapado parte de nuestro hay lo que dice él, hay muchas cirugías y nosotros no nos han quitado nada, todo tenemos nosotros. Sí, nos han quitado kilos. Sí, hemos quitado nosotros, pero no nos ha quitado el doctor. El doctor nos ha cosido, diríamos, o nos ha grapado parte de nuestro estómago, parte de nuestro tal. Están ahí, hay otra gente que lo quita, no, nosotros tenemos todo. Lo único, además, porque para mí lo más importante es por lo que grapa, que se quede limpio para luego infecciones y cosas. ¿Por qué estamos al día siguiente? Es que es muy fácil. ¿Por qué estamos al día siguiente fuera de él? Yo estuve al día siguiente paseando en Valladolid. Entonces, es decir, me operé hoy y mañana estoy paseando. ¿Quién cree esto? Nadie. ¿Por qué? Porque tampoco no fui, tenía 3 agujeritos, simplemente cosí 3 puntos, que al día siguiente me quitaron los 3 puntos y me fui a la calle. Primeramente, de sangre no hubo nada. Segundo, pues no hubo nada quitado, todo está dentro. No sé cómo decirlo. ¿Y cuándo empezasteis a notar que perdíais peso? ¿Rápidamente? ¿El cuerpo se tiene que acostumbrar? Yo me operé el 6 de noviembre del año pasado y recuerdo que previamente había ido a Valladolid. Hace un año. Un año. Y hablar con el doctor, me explicó cómo era, pues 2 horas o 3 horas hablando del tema y tal. Y bueno, pues tienes que hacer un régimen previo. Y él saca sus cálculos y me dijo, tienes que perder 12 kilos antes del 6 de noviembre. Yo empecé el régimen justo el 4 de septiembre, para operarme el 6 de noviembre. Perdí 17 kilos. Me dio la enhorabuena porque me dijo, es un régimen que es cuestión de mentalización. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Que es lo que te decía Ivonne. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Bueno, sí, porque... Ya tenías en el horizonte la perspectiva de la operación, exactamente. ¿no? Eso te daba fuerza. La cabeza antes, me ha leído el pensamiento. La cuestión es que podemos ver a la Marichu era comiendo la maiqueta con la mañana y dirá, bueno, pues como tengo la operación, voy a esperar hasta el último momento. Pero doctor, no sé si en Valladolid se come bien. Aquí el problema no es que se coma mucho, sino es que se ha empezado a comer mal. No se hacen los típicos pucheritos de la muma, de la abuela... se va a marcas de fast food, de comida rápida. Es decir, ¿cuáles son los riesgos de las operaciones? Porque, es decir, ha habido muertes, como bien ha indicado antes Andoni. ¿Qué riesgos hay aparte de la muerte? Porque no es fácil, no es sencillo una operación. Creo que con ese único riesgo es suficiente. El mayor riesgo es la muerte, ¿no? Y de sangre, una cosa muy... Riesgo, muerte ya es un riesgo. Bueno, yo quiero lanzar un mensaje... Un mensaje, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, un mensaje de tranquilidad, ¿eh? O sea que siempre les digo a mis pacientes que le tengan miedo a su enfermedad, que le tengan miedo a lo que ellos tienen, que le tengan miedo a su diabetes, que le tengan miedo a su hipertensión, es decir, a su riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque eso es lo que les puede provocar un infarto cardíaco, un infarto cerebral y una muerte súbita. Esto sabemos todos que los pacientes con una obesidad de este tipo pues fallecen, la mayoría de ellos, de muerte de enfermedad cardiovascular y de muerte súbita. Entonces, siempre va a ser una muerte prematura. Nunca van a llegar a ser abuelos, nunca van a llegar a conocer a sus nietos, nunca, porque antes, desgraciadamente, van a fallecer. Entonces, o previsiblemente. Entonces, siempre les digo que no le tengan miedo a la cirugía en buenas manos, obviamente.
Es decir, no es una cirugía que, vuelvo a repetir, que pueda hacer cualquiera, pero en equipos entrenados, en manos entrenadas, en manos expertas, nunca le deben tener miedo a la cirugía. Siempre le deben tener miedo a su enfermedad, porque en manos expertas el índice de complicaciones, el nuestro concretamente, prácticamente en estos momentos se puede decir que es cero. O sea, estamos prácticamente rondando el cero. Y esto... Hay que tranquilizar a los pacientes, pero sin embargo hay otro tipo de operaciones. Vosotros hablabais de una en concreto que es la que se os ha realizado, ¿no? Grapar una parte del estómago. Es la que vosotros hacéis. Pero cuando se oye hablar de balones gástricos o esas bandas gástricas, ¿son operaciones distintas, más peligrosas? Son distintas, son distintas. Bueno, no es... bueno, Miquel hablaba de grapar, no es exactamente grapar. Sí. El estómago está seccionado. Lo que pasa es que está seccionado con unos instrumentos que cortan y grapan, o sea, es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, son... Por eso lo hemos traído a usted. Pero bueno, el concepto es diferente, porque el concepto grapado era un concepto antiguo, era un concepto de operaciones que yo me acuerdo que realizaba hace 25 años, o sea, en la época prelaparoscópica. O sea, que ahora en realidad se corta un trozo del estómago, hay un estómago más pequeño. Se secciona toda la zona del estómago, donde se encuentran toda una serie de células que hoy conocemos, que existen en esa zona alta del estómago, que son inductoras de una hormona que se llama grelina, que es la máxima estimulante del apetito, con lo cual en el posoperatorio los dejamos muy inapetentes, se quedan luego comen de todo, pero en el posoperatorio se quedan muy inapetentes, por eso bajan bruscamente de peso. ¿Y cuánto pueden llegar a bajar bruscamente, como dices? Pues para mí lo ideal es que se queden en su peso ideal. Y el peso ideal es el que nosotros tenemos en las tablas, lo que se llaman las tablas norteamericanas, que son unas tablas muy, muy restrictivas que se hicieron hace 35 años en los Estados Unidos. No se han vuelto a hacer ninguna más. Son muy restrictivas. Pero para mí, cuanto más delgados se queden, mejor. Es decir, que mejor porque en el caso de que bajen un poco más de peso no me preocupa, ya recuperarán un poco. O sea, después. Que será en función de la... Pero cuanto más bajen, mejor. Porque de la fisiología de cada paciente, efectivamente, tendrá que bajar... Tienen que bajar dependiendo del sobrepeso y dependiendo de las características de cada paciente. Pero esta pérdida de peso ellos la empiezan ya antes de la cirugía. ¿Por qué razón? Claro. ¿Por qué les ponemos? Porque esto no lo hacemos por capricho. O sea, esto nosotros hicimos un estudio prospectivo, randomizado, que por cierto es el único estudio que en estos momentos existe en el mundo realizado de estas características. Hicimos un doble ciego de unos pacientes a los que les dábamos una dieta estándar y a otros pacientes a los que les dimos una dieta de adelgazamiento de peso antes de la cirugía. Entonces, esto lo hicimos hace unos cuantos años, está publicado internacionalmente y demás, y en el momento que extrajimos estos datos, nosotros cambiamos inmediatamente el chip. A los enfermos los empezamos a hacer adelgazar. ¿Por qué? Porque comprobamos que los pacientes que adelgazaban previamente, antes de la cirugía, les marcamos siempre un límite, porque es el límite que desde un punto de vista porcentual le rebaja el 90% del riesgo cardiovascular. Y es que hay que tener en cuenta que estos pacientes diabéticos, como ellos dos, que eran diabéticos, y Miquel era un diabético... Eran diabéticos porque... Tras la operación ya no lo sois. No, yo al día siguiente de la operación dejé la insulina, dejé la pastilla y hasta hoy. Yo también. Yo no tomo ni una pastilla de nada ya. De vez en cuando suelo hacer un pinchazo y tal, que me tengo aparato y tal. ¿Control? 82, 84. Y antes tomaba 3 pastillas y 42 unidades de insulina. Y si venía a Donosti y vivía en una sidrería, al día siguiente tenía 315. Antón, tú pesabas 109 kilos antes, 109 kilos. Antes de hacerte la operación. Sí. ¿Y después de la operación cuántos kilos bajaste? Me dijo, doctor, ¿en qué kilos quedaré yo más o menos? Me dijo, a ver la altura y tal y cual. Entre 69 y 70, clavado. Sí. Y como lo que yo quiero y hago lo que yo quiero. Y tú cuando viste eso dijiste, venga ya, voy a bajar, yo me voy a quedar en ese peso. Pero después quiero probar dos cositas que son importantes. Una es lo que ha dicho, ¿no? Que lo malo es su propia enfermedad. Yo recuerdo la doctora, que iba a las consultas en el pueblo, el médico de cabecera, me decía, estoy deseando terminar la consulta, estoy deseando, porque te puedes morir aquí. Te puedes morir aquí porque tú tienes de todo. ¿Cómo se llama esa doctora, la glicosalada esa que se hace cada 3 meses? O que hay glicosilada. Eso es. Decir, la hemoglobina glicosilada. Pues sí, de 4 a 7 es el baremo. Yo tenía 11 y medio. Decía, si no hay nadie en el pueblo que tenga esto. Nadie. Estoy deseando terminar la consulta para marcharte. Por si acaso le pasaba a ella. Y otra cosa que en las charlas que tuvimos antes de la operación,
que es una cosa muy interesante que ha dicho, es esa ansiedad, ¿no? Porque todo el mundo, ahora tendrás ansiedad de comer. Pues no, yo no sé qué tocan ahí, pero yo no he pasado ni una ansiedad, ni después de la operación, ni ansiedad ni una. ¿Tampoco, Miquel? No. Nada. Por la grelina, por esta que... transección del estómago, pero luego va unida a una mala absorción. O sea, les añado siempre una mala absorción y larga, una mala absorción intensa. Entonces, esos mecanismos, porque antes estábamos hablando de la diabetes, esto es importante porque hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Sí, así es. Y entonces, la diabetes es, junto con la obesidad, las dos grandes pandemias, creo que antes habíais comentado algo de esto, las dos grandes pandemias del siglo XXI, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el incremento de la población diabética es realmente espectacular. Aquí en el País Vasco hay una prevalencia de un 6% de diabéticos que suponen alrededor de unos 140.000, 150.000 pacientes diabéticos que tenéis aquí, más otro 10% que son diabéticos que no están diagnosticados todavía o que se presupone no diagnosticados. Pero es que este incremento es de un 5% anual, con lo cual si echamos algunos números nos salen un incremento de 500 pacientes diabéticos nuevos cada mes. Tenéis aquí en el País Vasco. Barbaridad. Con lo cual, en algunas comunidades autónomas como en Canarias, este porcentaje es del doble, es del 12% de la población. Con lo cual, el espectáculo es realmente dantesco. Entonces, la diabetes hoy sabemos que la podemos resolver y que la podemos curar. Que sí se ha resuelto, pero el problema más grave que tenían ellos era la diabetes, pero es que Miquel concretamente, o sea, estaba muchísimo más grave que Antón. Porque es que Miquel se pinchaba 3 veces insulina y los niveles de hemoglobina glicosilada y los niveles que tenía de afectación ya con su edad, de afectación orgánica que estaba empezando a tener, pues seguramente, porque Miquel, ¿cuántos años llevas operado? 6. 6 años. Pues seguramente en estos 6 años pues se hubiera quedado prácticamente ¿Tú bajaste ahí. 70 kilos? 50. 50 kilos. 50. Nos has traído alguna de la ropa que tú utilizabas antes. Sí. XXXL. Sí. Estás hablando de unas la tallas... chaquetilla que usaba ya. Parecía XXXL. Yo te voy a decir, el resto de las ropas lo he tirado todo, ¿eh? Sí. Yo no quería ver Eso te más lo has ya. guardado de Es el recuerdo. único recuerdo que tengo guardado, era este. Nos parece una sábana así, pero luego la cabeza, ¿cómo se le queda a uno? Porque hemos visto que tienes un tipazo, pero es decir, te miras en el espejo, ¿te reconoces? No me digas eso. Y te voy a decir que me miro ya, si antes no miraba el espejo porque odiaba el espejo, era mi mayor enemigo que existía el espejo. Ahora se llama narciso. Ahora me veo y le digo todos los días a mi cabeza, hostia, qué guapo estoy, Espejito, me voy a espejito. trabajar. Eso No me- está muy bien, sí, ¿eh? no me Además de digas- que te hayan quitado la diabetes, Exacto. ese chute de Y autoestima... Y aparte, cuando desayuno y tal, digo, jo, esto no había hecho en mi vida. Yo creo que... Quiero pensar que tendréis una foto del doctor en el Sí. salón de vuestra casa diciendo, esta es la persona que me ha hecho cambiar la vida. Tú decías, Miquel, de hecho, ¿no? Hablando ayer por teléfono, dice, yo antes no creía en Dios y ahora creo en Dios y en el doctor Bueno, Carbajo. escucha, yo al doctor le dije el día que fui a la consulta, fuimos 2 hermanos, y una hermana que pesaba 142 kilos y yo que pesaba también cerca. Y le di, fui con la hermana al doctor para decir para el problema de la hermana, y el doctor dice, perdón, la hermana está muy mal, pero tú tienes Empezamos los por peores ti. análisis. Y le digo, ¿y usted qué me dice? ¿Por qué me dice eso? Y me dice, tú eres diabético, tienes no sé qué, tienes hernia, no sé qué. Y le digo, hostia. Eso sin estuve saber nada de ti. Nada de ti. Y dije, si hace 8 días tengo los análisis, ¿este me está leyendo los análisis que tengo en el bolso? ¿O le digo, bueno, doctor... Tiene poderes, ¿no? Y me dice, pues haciendo tú esta operación, tú no pesarías 60 y... ¿Tu hermana pico. se operó? Sí. También. Se operó también, los dos el mismo día. O sea que es algo genético lo tuyo, porque si tu hermana también está... No, somos 9 y hay Bueno, tenía que tocar. 7 delgados y 2 gordos éramos en la Y luego, familia. la gente os trata tan diferente, porque antes me imagino que os pensarían, pues Bueno, estos regordetes, pero ahora el ¿Sabes qué trato... pasa? Que yo estoy en un instituto público y todo Dios pensaba al principio, cuando adelgacé, pues había personas que no me han reconocido, porque aparte de quitarme, me he quitado las gafas también. Entonces, ahora van y dicen, oye, está el jefe, y le digo, pues soy yo. Y
dicen, ¿cómo? Tú no eres ese. Tú no eres Mikel. Y le digo, sí, pues muchas veces. Y al principio, cuando adelgazas, todo el mundo dice, está mal, tiene cáncer, algo tiene y tal. Color envidiable. Yo paseando cantidad de gente, después de nosotros decimos, en Oñati decimos trekic, no como aquí topo, decimos trekic, y con gente conocidísima, pasar y a la vuelta dice, tú eres Antón, ¿no? Digo, sí, es que no te he conocido. No te he reconocido. Es que, claro, porque lo que has dicho antes, Adela, yo, era un tabardo ver, sí, de antes, ¿no? Tú fíjate, me voy a poner para que lo veas, tú imagínate. Talla 56. 56. ¿Ahora qué tú fíjate, ¿lo ahora ves? tendrás una M, ¿o qué? Ahora tengo un 42. Tú fíjate lo que me sobra a mí. Aquí puede entrar el doctor. Estamos en este plato. Y Adela también puede entrar aquí. Puedes pasar la frontera antiguamente, entrar aquí. Madre mía. Oye, antes he dicho una cosa que me ha traicionado el subconsciente y hablaba de operaciones estéticas. Quizá no sea vuestro caso, pero hay gente que luego se tiene que someter a unas cirugías estéticas pues por los colgajos, porque al final, oye, toda esa diferencia de grasa, la piel se queda colgando, ¿no? Sí, habitualmente mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes, pues cuando adelgazan mucho, pues sí que es deseable que se arreglen un poco, ¿no? Y algunas mujeres jóvenes sí se hacen después, sobre todo la mama, y se la arreglan un poco, y a veces alguna dermolipectomía o alguna otra cirugía complementaria, pero 2 años más tarde de la cirugía, ¿no? Bueno, que se arregle todo. Pero en los hombres también, ¿no? Pero en los hombres es muy raro, es muy raro, muy raro. ¿Por qué? ¿Por falta de...? No, porque no les hace falta, porque se quedan bien. Pero en la mujer hay otros conceptos, ¿no? Sobre todo las mujeres jóvenes, pues obviamente. Digamos que hay otros, que es que las mujeres jóvenes se quedan muy guapas. ¿Hablas de mujeres jóvenes? ¿A qué te refieres? Es que ¿Mujeres de qué edades? Jóvenes. Jóvenes, no estoy diciendo jovencitas. Bueno, estoy diciendo mujeres de 50 para abajo, vamos a poner. Oiga, doctor. Es decir, es que, claro, el elemento femenino es muy importante, y entonces, y es que tenemos muchas mujeres, muchas chicas, vamos a ponerles chicas, jovencitas, operadas, que bueno, pues si estaban con 130, 140, 150 kilos y de repente se quedan en 65 o en menos, o en 50 o en 50 y tantos kilos, y se quedan delgaditas, pero absolutamente de pasarela, porque se quedan con un índice de masa corporal 19, cuando antes habían estado en un 40 y muchos, en un 50. Entonces estas muchachas pues sí que necesitan ciertos arreglos, porque forman parte de su cambio físico, de alguna ¿no? manera coquetas, que me parece estupendo lo que estás diciendo, pero aquí estamos hablando de Mikel, que cuando se mira al espejo se viene arriba, ¿eh? También hay que decirlo. Yo, una cosa, perdona, quería comentar. Claro, estamos dando un poco la sensación de la operación maravillosa que soluciona problemas graves a personas que tienen enfermedad. Pero claro, es una medida extrema. Quiero decir, estoy pensando en gente que dice, joder, qué bien me hago yo eso. O sea, no alguien que esté con sobrepeso, que salen 15, 5, 10, 12 kilos, me pongo yo. Así puedo comer lo que quiera, adelgazo y paso del peso que tengo a la chica esta estupenda que acabas de decir. Claro, a mí me gusta también comentar el tema de la importancia de que en general esto es una situación a la que se enfrentan personas que no han encontrado otra forma de rebajar peso, problemas de hormonales, problemas genéticos, incapacidad de que las dietas hagan efecto, y se recurre a la cirugía. Pero mucha más población habrá que requiere mejor aprender a comer. Sí. Antes que el caso extremo, que es el de la cirugía con hospitalización. Bueno, yo te digo, te voy a decir un caso que el doctor ya sabe. Yo tengo una mujer de mi edad, te voy a decir, era una mujer que pesaba pues 15 kilos más que lo normal de una mujer, pero tenía una insuficiencia renal. ¿Y qué pasa? Hicimos un estudio con el doctor y los nefrólogos de aquí, de la policlínica, te voy a decir, y se ha operado también. ¿Por qué he hecho? Pues sus riñones no le funcionaban como es debido, y entonces hacía, diríamos, hacia lo que es el diabetes y el colesterol, al no funcionar los riñones, acumulaba. Para esa acumulación, para que quitasen diríamos, el diabético y el colesterol, se operó con el doctor.
Aparte de perder 15 kilos más y que se ha quedado delgada, bien dicho, pero bueno, por lo menos el problema que quizá tenía... por donde va también es un poco por banalizar. Pero, ¿Hasta qué bueno, punto se banaliza? no, Es yo decir, me entiendo- sobra peso, ¿para qué voy a hacer dieta? No, yo entiendo... Pero Sí, depende de qué casos límites, si tu pregunta está clara, pequeños. es que es importante la pregunta, porque el caso que cuenta Miquel de Begoña, de su mujer, pues es el caso de un paciente con sobrepeso, pero con comorbilidades graves asociadas, que es el que comentaba yo antes. Entonces aquí le estamos eliminando el sobrepeso, pero sobre todo se trata de eliminarle la diabetes, que en este caso tenía diabetes, mejorarle la insuficiencia renal, eliminar la dislipidemia y eliminar los factores de riesgo cardiovascular. Entonces eso está claro, con eso lo vamos a resolver. Ahora, una persona sana, que no tiene comorbilidades de ningún tipo, que tiene un sobrepeso de 10-15 kilos. Estamos hablando ya de otro tipo de gente que no entra en los protocolos quirúrgicos. Y aunque Es decir, a mí si me lo piden honestamente, es que hay una ética en esto. Hay que tener una honestidad y hay que tener una ética. Y yo normalmente cuando me vienen pacientes de este tipo, que me vienen Claro, con cierta regularidad, yo también quiero. automáticamente yo se los paso a mi nutricionista y les digo: dieta, vamos a arreglarlo, pero ejercicio, por otro lado. y vamos a ver el futuro qué pasa. Y si en el futuro hay cambios, pues vemos. Y si esto se controla, pues mejor. La última pregunta es la pregunta del millón. Y lo digo conscientemente. ¿Cuánto cuesta? A mí... No de euros, ¿eh? A mí nada, Adela. A mí nada, y yo creo que gané dinero, porque cuando estaba en el límite de que sí, me opero, no me opero, me faltaba ese empujón, los hijos y los sobrinos me dijeron: ay, ya, si te operas te pagamos nosotros. ¡Hala, qué bien! Y me pagaron hasta los gastos de gasoil y de... Me estás haciendo comida. trampa, porque me dice, a mí nada. A mí nada. Pero a tus hijos sí bueno, les costó. pero a mí... O dices, es un regalito, no quiero saber cuánto cuesta. Sí, Es yo un sí regalo. quiero saber cuánto cuesta. Yo lo que quería decirte, cuesta dinero. Sí. Y particular, como sabemos todos, más cuesta dinero. Pero si yo te podía transmitir la felicidad de ahora con lo de antes, dime dónde está ese dinero y lo que he pagado, porque he pagado por dos veces, no por una vez, y te voy a decir, por dos veces el matrimonio los dos. En este momento te voy a decir, creo que no existe dinero para pagar lo que tengo, la felicidad que tengo dentro. Y el ahorro a la seguridad social. Aparte de la hora de la seguridad social, que ya hay, si nos metemos, tendríamos debate para 5 días más. Hombre, es que, por ejemplo, ya no sois diabéticos, eso ya es... Y aparte, yo es costaba ganar, ¿no? diariamente a la seguridad social cerca de 16 euros, diariamente a la seguridad social. Hoy en día, de hace 6 años, te juro que yo no he costado ni un euro. Es decir, ¿quién ha ahorrado en este momento? La seguridad social habrá Pero es que, ahorrado. ¿sabes qué pasa? Es que hay gente que, no es una pregunta mía, Sí, que también la tenía apuntada, sí. pero es que nos están llamando y están diciendo, ¿cuánto? Porque Perfecto. estamos hablando Pues de un para eso centro está el privado. doctor, que se lo ¿Cuánto, diga. doctor? Bueno, digamos que esta es una cirugía cara. Es una cirugía cara porque es una cirugía muy tecnológica y porque toda la tecnología que usamos y en general todo nuestro equipo, es decir, un equipo multidisciplinar, pues estamos solamente dedicados a eso. Pero fundamentalmente el coste quirúrgico es alto porque el coste hospitalario es alto, pero fundamentalmente el coste tecnológico. En nuestro caso, el coste tecnológico es más alto por la robótica y por determinados instrumentos muy sofisticados que hacen, obviamente, que te den una seguridad añadida. Es decir, por eso somos un centro de excelencia. 10, 15, 20 mil euros. Porque garantizamos esa seguridad. Pero dependiendo un poco del tipo de pacientes, también hacemos algunos precios distintos y dependiendo del tipo de obesidad. O sea, no nos es igual operar un varón troncal que sabemos que vamos a tener mucho más gasto instrumental, el varón típico con una gran obesidad abdominal. Pongamos el ejemplo de la operación que le sometiste a Miquel Anchor. Que una mujer, por ejemplo, pues las mujeres normalmente tienen menos coste instrumental. Para nosotros son más fáciles de resolver, entre comillas. Pero ¿no? que me da la sensación de que no me lo quiere decir. No. Bueno, Es sí. que todavía no me ha dado una cifra, ni un te margen puedo decir. de... Dígamelo. Bueno, pues sí. Más o menos esta cirugía puede estar pues entre los 16 y los 20.000 euros, Vale, más ya o menos. está, Puede no pasa tener nada, ahí todo el mundo es consciente de que esto variación tiene un por ahí. coste, hay unos profesionales y Sí. tú has dicho, para ti no tiene precio. Exacto.
quien pueda permitírselo, quien pueda pagarlo y quien haga una valoración, lo considerará que no es dinero. Exacto. ¿Lo es? Sí. Para mí lo más duro es cuando viene, ¿no? Que viene muchísima gente que se ha enterado que lo que he hecho y tal, y la mayor cosa es para decir a ese paciente a ver si el coste de esa operación, porque de hecho tú le puedes transmitir toda la felicidad que tengo yo y todo lo que tengo, pero luego, es decir, puede o no puede, y es un daño también duro. El día que salí hace 6 años de la última vez de la consulta de mi médico, a mí me dijo el médico del ambulatorio, me dejó, vamos, en el suelo me dejó. El cálculo de esperanza de vida. Exacto. Por dinero invertido, años que ganas. No tiene precio, como dice aquel anuncio. Exacto, yo salí de allí muy mal, y entonces hoy en día con lo que estoy digo, no hay dinero para pagar esto. Para esto sí merece la pena pedir un crédito y no para cambiar un coche de última gama. O para dar la vuelta al mundo en hoteles de 5 estrellas. El que habéis hablado antes, porque ha ido en Queen Mary. Se va a ir al Queen Mary. Chicos, chicas, ha sido... Bueno, chicas, no, chicos, directamente. Me acabo de dar cuenta que soy la única mujer. Vamos a ir terminando, en plan, sí, por ese dinero que dice el doctor, yo le pediría que en enero me vuelva a operar, pero a ver si me puede hacer crecer 15 centímetros. Sí, hombre, a eso me apunto yo también. Bien, vale, estoy harta de llevar tacones. Oye, dos por uno. Doctor, ha sido un placer, muy, muy interesante, la verdad. Y ha sido un placer, bueno, contar con vuestro testimonio, porque desde luego que emanáis una vitalidad bestial, que os dure muchísimos años y que podéis seguir comiendo así de bien. Es que recasco, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo solamente, como última cosa, que un recuerdo que tengo así grabado en las neuronas, que es de los que no se me olvidarán nunca, que es precisamente de Miquel, que al día siguiente de su operación me llama por teléfono y estaba saltando en un parque que hay enfrente del hospital. Y entonces estaba dando saltos de alegría porque se acababa de pinchar y él se ponía 3 veces insulina al día y había visto que tenía 85 miligramos de glucosa. Y eso hacía tantísimos años que no le pasaba, que dice, no me lo creo, no me lo puedo creer porque estoy sin medicación y desde entonces está igual. Bueno, pues entonces para mí esto, y que bueno, y si alguien quiere tener más información, pues que entren en www.obesos.info, que es, ahí pueden encontrar los testimonios de ellos y los de muchos otros cientos bueno, pues con esa página web, con la invitación a que lo visiten, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.